Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y al fin tengo en mis manos el Galaxy S23 Ultra. El máximo, lo máximo de lo máximo, la creme de la creme. ¿Qué quieren que les diga? No me pude aguantar el unboxing, lo tuve que hacer. Porque el teléfono ya no está aquí. Venía con estos papelitos y por supuesto la cajita ya no viene cargador, por si a alguien le importa. Y viene este pinchito o herramienta de extracción SIM que creo que deberían ya obviarlo, ¿ah? Si no traen cargador, ¿para qué trae esto? Si está con un aro, se pueden sacar las tarjetas SIM. Y por supuesto, el cable de ultra excelente calidad. Que este es súper importante para cuando uno quiere hacer una carga rápida. Porque tan importante como el cargador de carga rápida son los cables que son los originales. Porque uno puede cargar con otro cable, pero va a cargar rápido, pero no tan rápido como se carga con esto. ¿Y cómo sabemos eso? Por el colorcito. Porque si alguien tiene un colorcito, cuando enchufa esto, está en colorcito verde, es porque está cargando rápido, pero no tan rápido. Pero cuando la carga se pone en azul, es porque está haciendo la carga rápida. Que en este momento no sé cuánto es, pero se demora más o menos una hora en cargar. Déjenme decirle que las primeras impresiones de este teléfono son maravillosas. No sé cómo poder expresar lo fantástico que se siente este teléfono en la mano, lo increíble que se ve, lo único que es tener este S Pen y escribir con un sonidito como de lápiz que se arrastra cuando uno lo abre, echa tanto menos esto y uno lo hace así y tiene un sonidito si le cambiamos el lápiz. Y además la reacción del S Pen es inmediata, son 0,3 milisegundos o algo así. La verdad es que llega a ser ridículo. Bueno, lo podemos encontrar hoy día por un valor de, en Chile, por supuesto. Esta versión que está acá, que es la de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna en 1.649.000 pesos. Es harta plata para un teléfono, vale más que un computador de gama alta, así que voy a hacerle unas pruebas que yo creo que me va a cambiar la forma en que veo las cosas hoy en día. Y lo podemos tener por este maravilloso precio, por supuesto lo podemos encontrar en diferentes colores y sabores. Este es el color verde, también viene en negro fantasma, en lavanda y en crema. O sea, verde, negro, rosado y blanco invierno, por decirlo de cierta forma. Tiene un procesador Snapdragon 8 generación 2, versión Galaxy, lo que significa que va a rendir un poquito mejor. Y tiene una maravillosa pantalla de 6,8 pulgadas AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco y Quad HD Plus, o sea 3080 x 1440. Si no me equivoco, ¿eso es 4K o 2K? No sé, pero así lo ando trayendo. Yo lo ando ocupando con la máxima resolución y con la máxima tasa de refresco. Y algo que se ve espectacular es que casi ni se le ven los bordecitos a la pantalla. Y además porque tiene esta curva que es súper poco pronunciada. No abandonaron la pantalla curva, pero creo que esta curvatura que es poquita, es como suficiente para entender que se pueden hacer cosas con los bordes y nada te molesta, está mejorada. Es como uno piensa, ¿y cómo pueden mejorar algo que ya era increíblemente bueno? Bueno, aquí está. Los bordes son un poquito más planos. Es como que todo es un poquito. Hicieron un pequeño cambiecito en el teléfono que ayudan a que el teléfono se vea y se sienta como un ladrillo. Y como un buen ladrillo. Un ladrillo bien hecho. Se siente como en la mano. Como que si se te cae así, no me voy a morir porque le pase algo. El Gorilla Glass que es reciclado al frente y atrás, y además tiene una lámina de PET también que es reciclada, que le da el color. Tiene mucho material reciclado, pero se siente bien, se ve bien. Estas cámaras llaman la atención, y bueno, ¿cómo no van a llamar la atención si tienen unas cámaras de 200 megapíxeles? Y bueno, la pantalla dinámica AMOLED de 120 Hz creo que es fabulosa para poder ver todo el contenido que uno de verdad quiera. Partamos por eso. Sigamos por el sonido. Un sonido estéreo que suena potente. Echaba de menos el Galaxy. Tengo que decirlo. Sí, me encantan los otros teléfonos que he probado, pero el Galaxy, que es con el que grabo acá, el Galaxy Note 10, que es el que está grabando acá arriba, se echaba de menos. Bueno, y en el tema de las cámaras, que es lo que todo el mundo quiere, ya hablé un poquito del S Pen. Yo el S Pen lo echo de menos y además con mi trabajo como arquitecto me encanta poder hacer todo tipo de dibujos y anotaciones, y no solamente eso, sino que puedo revisar planos también aquí y anotarlo y mandarlo directamente. Por eso digo que esta es una máquina de producción, no es solamente un teléfono. O sea, por 1.600.000 pesos más le vale que sea más que un teléfono, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer. Las cámaras que tenemos, una cámara de 200 megapíxeles, una de 10 megapíxeles, una de 12 megapíxeles y otra de 10 megapíxeles. Entonces tenemos 4 cámaras aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos unos sensores acá, esta es otra cámara y tenemos el flash. 4 cámaras múltiples que hacen diferentes cosas, y la cámara frontal que es de 12 megapíxeles, lo cual también es bastante buena porque hace cosas muy buenas también. Tenemos una foto nocturna que son
demasiado buenas para explicarle, pero vamos a ver todo eso en el review completo. Y por supuesto puede grabar cámara lenta, 240 cuadros por segundo Full HD y 960 cuadros por segundo también a Full HD, lo cual habla muy bien. Resolución de grabación completa es UHD de 8K a 30 cuadros por segundo. Esa es la resolución máxima de la grabación del video en la cámara. Y por supuesto también tenemos una memoria interna y puede llegar hasta un máximo de 1 tera. Ya el de 1 tera está cerca de los 2 millones de pesos, teniendo en consideración que este es el tope de gama que salió y que mejora muchas cualidades del modelo anterior al cual yo no tuve acceso, por lo cual tengo una ventaja. Así que todo lo que salga en este teléfono me va a parecer genial. Tiene Dual SIM y eso también es bastante interesante porque es bastante fácil de cambiar. Estas son cosas que otros teléfonos no he visto. Es bastante fácil cambiar entre las dos tarjetas SIM o las acciones que hace cada una de ellas. Es 5G, por supuesto. El almacenamiento anda perfectamente con todo lo necesario. Igual considera un almacenamiento más grandecito, porque la versión de 256 tiene 8 GB de memoria RAM. Y este no es como el otro teléfono que tiene una memoria expandida de RAM. Este teléfono anda así, tal cual. Lo he ocupado ya un par de semanas. Quieren que les diga la verdad. Me ha cambiado el flujo de trabajo a través de lo que he hecho con el teléfono hasta ahora. Cosas que antes no hacía con los teléfonos, las volví a hacer con el Galaxy. Editar video incluso aquí con el Galaxy me parece mucho más fácil. Poder programar reuniones, poder revisar documentos, poder firmar documentos, revisar proyectos, cartas GAN. La verdad es que la agilidad del teléfono en general y la rapidez con que se siente no tiene comparación. Hasta el momento, con la mayoría de los teléfonos que yo he probado, incluso de gama alta de otras marcas. ¿Y para qué decir cómo se ve? O sea, todo el mundo dice, tremendas cámaras que tiene ahí. ¿Qué teléfono es ese? ¿Y qué puede hacer? La verdad, vamos a ver todo lo que puede hacer. Vamos a hacer un review completo de las cámaras. La mayoría de los videos los estoy haciendo directamente con el Galaxy S23 Ultra. Estoy editando con el mismo teléfono, así que a medida que vayan saliendo videos, el cual esté editando esté editado y esté grabado con el teléfono, va a salir mencionado abajo para que ustedes vean más o menos la calidad de las cosas que estamos hablando. Así que háganme todas las preguntitas, las cosas que quieren probar, las cosas que quieren ver, qué más quieren saber acerca de este maravilloso teléfono, cómo funciona el sistema operativo, que a mí me encanta porque hace cosas que son bastante fáciles y que ayudan mucho al flujo diario de trabajo o al flujo diario de las cosas que uno tenga que hacer, la personalización y todo. Así que síganme en redes sociales donde subo más contenido y cosas que están por venir, el link de Instagram y Twitter. Y por supuesto, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Sal con cuidado, lávate las manitos, leo un libro y nos vemos en el próximo video.